Hola mis muy amados del chat y del YouTube channel. Hoy quiero hablar sobre el cristiano y la política. Esta semana nuestro chat estuvo un poco activo con el tema político. Aquí en Estados Unidos es un tema de relativa relevancia porque típicamente los cristianos se alinean con cierto partido por ciertas posiciones conservadoras. Pero al final del día, ¿qué enseña la Escritura con relación al cristiano y la política? Lo primero es, en la Escritura, la conciencia le pertenece a Dios. Y cada persona, a la luz de lo que entiende de la palabra de Dios, pues toma una decisión con relación a qué posición política apoya, promueve o por la que vota. Cuando a Jesús lo confrontaron, o no lo confrontaron, pero se dio en la situación de responder temas políticos, hubo 3 ocasiones. Una, cuando unos galileos le traen el reporte de que Pilato había matado a unos galileos en el momento del sacrificio, lo cual fue un hecho aparentemente histórico, porque aunque no hay registro en documentos fuera de la Escritura, estos galileos le reportan a Jesús que si él supo de esa matanza de Herodes. Y Jesús simplemente respondió diciendo, esos galileos que fueron muertos por una masacre de un individuo tiránico, abusador de su poder, no eran peores ni mejores que ustedes. Si no se arrepienten, también ustedes perecerán. Pilato era el gobernador designado por el Imperio Romano en la región, la provincia donde estaba Israel, y por supuesto tenía poder imperial sobre esa zona. El otro caso fue el de Herodes. Herodes era un rey vasallo, un rey por título, que Roma permitía en algunas regiones, pero estas personas no tenían ningún poder. Simplemente eran títulos de nobleza y de realeza por mantener costumbres y usos. Pero Herodes no era ni siquiera un funcionario romano. Sí tenía que cuidarse de no rebelarse contra el poder imperial, porque en ese caso sería removido. Y le dicen a Jesús, Herodes anda buscando para matarte. Y Jesús responde, díganle a esa zorra que yo hago mi trabajo hoy y mañana, echo demonios, hago milagros, e iré a Jerusalén a morir en el tiempo designado que yo muera. Le llamó zorra porque era un hebraísmo, era una expresión cultural para designar a alguien que no tenía ningún poder ni ninguna relevancia. La tercera ocasión es muy conocida por ustedes, cuando le presentan la moneda, ¿a quién daremos tributo, a César o no? Si Jesús decía, denle tributo a César, lo acusaban de traidor, porque entonces él no era un judío fiel, sino que estaba ordenando a que se diera o que se pagara impuesto a Roma, y por lo tanto no era un buen judío, y si decía que no pagaran impuestos, lo acusaban de sedición y de rebelión, porque estaba diciendo que no pagaran impuestos, y ahí la famosa respuesta, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al final del día, en el Nuevo Testamento, ¿qué se hace con la política y con las autoridades? Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades que están en el poder, al poder civil, háganlo con buena conciencia, porque la autoridad al final viene de parte de Dios. No significa que Dios está a favor del que ganó o del que está en autoridad, simplemente el esquema de autoridad, de que no haya anarquía, es un esquema divino. Sométanse siempre y cuando no pidan hacer algo en contra de la conciencia, porque en eso también la Escritura dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el apóstol Pedro dice, páguenle a todo el que le deban lo que le deban, al que le deban impuesto, impuesto, al que le deban honra, honra. De modo que en el tema político, la Escritura da libertad de conciencia, que cada cual opine, pero hay algo detrás. ¿Qué hay detrás? Que muchos cristianos ven en el gobierno la salvación o la solución o la ayuda para la causa del evangelio. El gravísimo error de la iglesia medieval y antes del medievo. Usar el poder para promover el evangelio es un craso error. Jesús dijo,
mi reino no es de este mundo. Se lo dijo a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores estuviesen peleando por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Y el cristiano vive en la realidad de dos reinos. El reino de los hombres, el que nos rodea, y el reino de Dios. Reino que se alcanza con la justicia del Evangelio. Reino que se expande con la predicación del Evangelio. Y reino que el apóstol Pablo dice no consiste en comida o en bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Es un reino espiritual. ¿Nos hace eso pacifistas y desinteresados por la política y lo que ocurre alrededor nuestro? No, pero también nos hace realistas. El gobierno, ningún partido, por conservador que sea, por antiabortista que sea, por antiagendas LGBTQ+ que sea, va a hacer absolutamente nada por la causa del Evangelio. Porque la causa del Evangelio se conquista con armas que dice la Escritura no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas y para traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. El reino de Dios crece predicando el Evangelio de Jesús, de que Él murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, volverá de nuevo a implantar su reino de justicia eterna en cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Nuestra esperanza está en Jesús, no en un partido ni en una ideología. Bendiciones para ustedes, mis amados del chat y del YouTube channel.